Lo primero que yo tendría que decir es que nosotros no consideramos que las medidas que tomamos desde el principio de tomar la decisión de iniciar este tema del aislamiento social de manera temprana haya sido inadecuada. Muy por el contrario. Nosotros sí consideramos que esa medida para un país como el nuestro, para una cultura como la nuestra, era necesaria. Si uno mira el análisis de las cifras, los expertos dicen también, y además los expertos de manera independiente, no lo dice el gobierno, que si no se hubieran tomado esas medidas, tendríamos a estas alturas, en realidad a principios de mayo, más de 80.000 fallecidos. Y eso es lo que no queremos. Hemos tomado las medidas para tratar de salvar cada vida es importante. Y efectivamente tomamos esta medida del aislamiento social, aún sabiendo que esto tenía un fuerte costo económico, porque para nosotros el centro de las decisiones ha sido la prioridad de pensar en la salud de las personas. Somos conscientes de que esa medida ha hecho de que la gente efectivamente mantenga el aislamiento social de mejor manera durante las primeras semanas. Hay un gran esfuerzo que ha hecho el pueblo peruano y que nosotros agradecemos, pero poco a poco la gente también ha ido relajando algunas de estas medidas y entendemos, básicamente por la necesidad. Pero esto no significa que no somos conscientes de que todavía hay que seguir. Y por esa razón es que entendiendo y tratando de tener un equilibrio a estas alturas donde ya hemos llegado a lo que le llamamos la meseta, que no significa que esto es una caída libre, o sea, no es llegar a un punto e inmediatamente va a bajar, sino es justamente una meseta, un lugar donde estamos equilibrando los puntos de las lecturas, de los contagios, de las personas fallecidas, y después va a ir bajando lentamente. Como lo decía el presidente de la República, esto no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón. Y entonces, las reglas siguen teniendo la misma premisa desde el comienzo. Quedarse en casa es la mejor medida. Pero si hay personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que salir, o por buscar los alimentos, o las medicinas, o tener que hacer algún trámite en el banco para cobrar justamente y tener los recursos para comprar los alimentos, tienen que salir, tenemos que seguir tomando las mismas medidas de protección. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, porque el virus sigue existiendo. Lo que hemos hecho ha sido tratar de reducir, de hacer más lento el contagio, pero el virus sigue existiendo y se contagia a través de las personas. Sin embargo, ministra, usted me habla de que esta cuarentena nos ha servido, pues yo sé que ha servido para incrementar las camas, y también nos da un número de que si no se hubiese hecho esta cuarentena hubiesen habido muchísimas más muertes. Pero también coincide conmigo que en este momento nosotros estamos bajo los reflectores no solo del periodismo nacional, sino de prestigiosos medios de comunicación internacionales que se preguntan ¿qué es lo que ha fallado en el país? ¿Por qué nosotros, habiendo tenido esta cuarentena, actuado rápidamente, tenemos este nivel de contagio? ¿Por qué vamos ya en los 3.500 muertos? ¿Por qué estamos avanzando tan rápido? Usted me habla de una meseta. Acabo de entender, porque todo el mundo pensaba que la meseta era que llegabas y era plano. Usted me acaba de decir algo que es muy importante para comunicar. Ahí en la meseta es donde se ve estabilizar. Entonces, por eso vemos picos, regresamos, volvemos a subir. Entonces, hasta que se estabilice, no vamos a comenzar a descender. Pero mi pregunta, ¿por qué no ha dado resultado tanto como se quería? Y una de las manifestaciones es que se ha tenido que alargar esta cuarentena. A ver, nuevamente, le agradezco mucho la pregunta porque creo que nos permite explicar lo que nosotros también vemos que está sucediendo. Nadie, creo que puede ocultar que somos un país donde la informalidad es un problema, y lo ha sido siempre, con COVID o sin COVID. Entonces, la informalidad hace que, por ejemplo, muchísima cantidad de gente no tenga una cuenta bancaria, no esté registrado en los padrones del Estado.
Entonces, cuando queremos focalizar la ayuda a las personas, y en vez de que tengan que ir al banco a cobrar un bono, hacerle un depósito en cuenta, no podemos, porque la inclusión financiera en nuestro país prácticamente no ha existido. Entonces, de 3,5 millones de personas, que era la cifra del primer bono, ¿no? Solo 500,000 se le podía hacer depósito en cuenta, de los 3,5 millones de hogares, ¿no? La informalidad hace que las personas, en muchos casos, tengan que vivir del día a día. Y por eso reconocemos enormemente el esfuerzo que las personas han hecho para mantenerse lo más que han podido en sus casas. Exitosa. Pero desde el principio sabíamos que la informalidad, que un precario sistema de salud como el que nosotros tenemos en el Perú, porque para nadie tampoco es un secreto que el sistema de salud en el Perú es precario, no iba a permitir, si la gente se contagiaba desde el principio que llegó la epidemia, poder atenderla. Hoy día estamos teniendo problemas donde tenemos la mayor cantidad de contagios, pero estamos pudiendo mejorar las condiciones justamente por ese tiempo que estamos ganando gracias al esfuerzo de la gente. Lo que tenemos que ser absolutamente sinceros, y eso le pasa también a otros países, es que mucha gente se va a contagiar. La diferencia es que Perú es un país que está apostando por saber dónde las personas están contagiadas, y por eso aplicamos la cantidad de pruebas rápidas que aplicamos. Es mucho más que lo que aplica Brasil, Colombia, Chile, cualquier país de Latinoamérica. Por esa razón es que tenemos también estas cifras de contagiados, y nosotros seguimos haciendo todo el esfuerzo por reducir las cifras en todo lo que sea posible de personas fallecidas. Pero en las condiciones que tenía el Perú, si nosotros, cuando empezamos esta pandemia, si nosotros no tomábamos la medida que tomamos desde el principio, hoy día probablemente estaríamos lamentando 10, 20, 30 veces la cifra de fallecidos que tenemos. Entonces, yo sí creo que decir que ha sido un fracaso no es justo. No es justo para los millones de personas que han hecho el esfuerzo de quedarse en su casa y de tomar las medidas de prevención, de precaución. Porque esto no es un logro, bajar la cantidad de muertes que se hubiera podido tener, no es un logro del gobierno, es un logro de todos y de todas en el país. Sin embargo, somos conscientes también que no todas las personas actúan con la misma responsabilidad. Y por esa razón, a mí personalmente me sorprende que apenas se aperturó la posibilidad de que los padres salgan con los niños 30 minutos al día a caminar, porque entendemos que el tema de salud mental es muy importante, hay lugares donde los padres han preferido hacer fiestas infantiles con los niños, o lugares donde la gente celebra el Día de la Madre con una fiesta en la calle. Y si nosotros miramos qué regiones son las que tienen estos ejemplos, son justamente las regiones que tienen la mayor cantidad de infectados y la mayor cantidad de fallecidos. Entonces, creo que aquí hay algo que no está funcionando bien, y por eso tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, y yo agradezco la oportunidad que nos dan los medios de comunicación de seguir machacando el mensaje de quedarse en casa. Ministra, sin embargo, también hay puntos que ustedes tienen que mejorar desde el gobierno. Por ejemplo, usted me acaba de decir que había muy poca población con una cuenta bancaria. Entonces, ¿por qué depositar en el banco y generar tantas colas? ¿No había otra opción? No. O sea, justamente parte del problema que tenemos es que cómo llega el Estado a las personas. Normalmente, si es solo el Estado el que quiere llegar a las personas a través de su propio mecanismo, y su único mecanismo era el Banco de la Nación. Lo que se hizo aquí fue un esfuerzo de ampliar la posibilidad para que no sea solo el Banco de la Nación. Se ha involucrado a toda la banca del país. Pero la gente no tenía cuentas. No tenía cuentas y además no sabe ni utilizarlas algunas veces. Justamente por eso es que tienen que ir al banco. Justamente por eso es que en nuestro país tenemos el problema de que las personas no están familiarizadas con los medios virtuales inclusive. Entonces, si queremos darle un bono a una persona, la única manera de hacerlo
es o le deposito en cuenta, entonces a todos los que tenían una cuenta se les ha depositado para que no tengan que ir a una ventanilla. O la otra manera era darles el bono para que vayan a cobrarlo en una ventanilla. Justamente para bajar la presión con el Banco de la Nación, se habló con todos los otros bancos del país. Inclusive se ha hecho un esfuerzo con las cajas rurales, con otras entidades financieras, para bajar la cantidad de personas que vayan a cada agencia, que vayan a cada banco. Y por eso es que se ha hecho el esfuerzo de poderles depositar. Pero las personas también, y lo entendemos, están desesperadas porque necesitan los recursos. Entonces, muchas veces, cuando uno hacía el análisis de una cola en el banco, algunas personas eran las que estaban ahí ya para cobrar su bono, pero habían muchos otros que estaban yendo a preguntar si les iban a dar el bono, si les correspondía, cuándo podían hacerlo. Entonces, creo que también aquí tenemos que hacer un esfuerzo de que las personas puedan entender que en este momento hay que ir cuando se les convoca. Sabemos que hay cosas que hay que mejorar, por supuesto que sí. Estamos haciendo todo el esfuerzo y cuando escuchamos alguna buena propuesta, cuando alguien plantea alguna cosa propositiva, de verdad lo analizamos y tratamos de ponerlo en práctica. Porque creo que aquí no puede haber mezquindad. No podemos despreciar cualquier buena idea que alguien tenga. Sin embargo, también hay que ser conscientes que estamos ante un tema médico, es un tema de salud. Entonces, yo he visto por ahí, y hay una cosa que nos preocupa, que están empezando a circular recetas, ¿no? Y es básicamente, esta es la receta Salvador, esto es lo que te tienes que tomar si tienes un principio de COVID. Así no se puede manejar tampoco una epidemia, una pandemia como esta, porque si una persona tiene hipertensión, o una persona tiene alguna otra complicación médica, o toma otra medicina, de repente algunas de esa lista es una contraindicación. Entonces, tenemos que entender que la complejidad de esta situación no solamente es por el gran contagio que tiene este virus, sino también porque hay una serie de factores que hay que tomar en consideración para poder hacerle frente. De acuerdo, ministra, pero quiero regresar a las colas, porque ya se sabe que los mercados, que el transporte público, las colas para recibir los bonos han sido un foco de contagio. Si ya sabían ustedes que la gente no tenía estas cuentas de ahorro y que estaba desesperada por comer. Yo he escuchado algunas veces que decían, ¿por qué no sacan al ejército y que se les reparta? Esto es una locura, no se puede, porque también el tema de la repartición de las canastas, hemos visto cómo han sufrido los alcaldes, en realidad, una ineficiencia en gestión total, porque hay alcaldes que no terminan de repartir las canastas cuando las personas tienen hambre y por eso han tenido que salir. A ver, creo que hay dos puntos acá que son bien importantes, ¿no? Lo primero es, ¿qué es lo que hace que la gente se contagie en una cola? No es la distancia en la cola, es la aglomeración en una cola. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si una persona tiene que ir a un mercado, tiene que ir a un banco, probablemente va a tener que hacer una cola. Pero nadie obliga a las personas a que no mantengan la distancia social. Y ese es justamente el punto más importante para nosotros. El problema no está en tener que ir al banco a hacer una cola. El problema está en que si la gente se aglomera, si se pegan, si no guardan la distancia, ahí es donde efectivamente existe un riesgo mayor de contagio. Igualito pasa en el transporte público y exactamente pasa en los mercados. Pero hemos visto ejemplos muy buenos y muy interesantes de alcaldes, de autoridades locales, el propio Ministerio de Agricultura, con los mercados itinerantes, que lo que han hecho ha sido organizar el espacio. Y entonces han hecho un proceso de separación, inclusive han pintado los lugares donde la gente se tiene que parar a más de 1 metro de distancia, y la gente hoy día está haciendo su cola ordenadamente. Pero hay otros ejemplos donde no te han pintado en el piso, entonces te pegas.
Esa no es la conducta que se espera en una situación de pandemia como esta. La conducta que tenemos que tener es una situación de actuar como si yo estuviera contagiado y el que está al frente mío también está contagiado. Entonces, nos separamos, ¿no? Por eso, nuevamente, para pagar el bono se tiene que usar el sistema financiero. Eso no es lo que está mal. Lo que está mal es que cuando yo voy al sistema financiero, no guarde mi distancia con el otro, esté tratando de pegarme, de ganar en la cola el vivo. Eso es lo que no queremos. Y sobre el otro punto, que creo que también es bien importante y pertinente, el ejército, ¿no?, ha ayudado a muchos alcaldes a repartir las canastas en la noche. Es más, yo resalté en una entrevista que tuve un mecanismo que había visto con algunos alcaldes, que ellos habían identificado a su población vulnerable y después del horario del toque de queda, con el apoyo de la policía y del ejército, salían a esas zonas donde habían identificado y repartían las canastas, porque a esa hora todas las familias, sin excepción, iban a estar en sus casas. Y entonces se ha hecho un reparto ordenado y seguro, se ha podido tomar notas, se ha pedido inclusive que haya veedurías ciudadanas que han acompañado este proceso. En algunos, no todos los alcaldes, en algunas no partes, ¿no? Así es, no todos los alcaldes han tomado esa decisión. Hay algunos otros donde hay problemas de corrupción, gobiernos regionales, inclusive instituciones del gobierno nacional. Y ahí sí tenemos que ser absolutamente implacables, como lo ha dicho el presidente de la República. Porque no hay perdón de Dios, no hay posibilidad de aceptar que en estas condiciones que estamos viviendo, un servidor público, en cualquiera de los niveles de gobierno, tenga la conducta de robarle a un enfermo, de comercializar las pastillas, el oxígeno. Eso es inaceptable, imperdonable. Y ahí nosotros esperamos que le caiga al que sea todo el peso de la ley, porque eso es realmente, en una situación como esta, donde estamos tratando de salvar vidas humanas, inaceptable. La corrupción tiene que caer siempre, pero en estas condiciones aún más todavía. Claro, porque además no solamente es que le roba a un enfermo o a un ciudadano, sino le puede robar hasta la vida, porque si no le llegan las medicinas o la protección a un policía, como hemos visto, lamentablemente lo peor de la policía ha salido en esta pandemia. Pero usted habla de fiscalización y de todo el peso de la ley. ¿Se van a dar agravantes por pandemia? Es decir, hemos visto una conducta sistemática en la Policía Nacional. ¿Esto va a tener consecuencias? Yo sé que tenemos ya normativas, leyes, legislación y el Código Penal, pero estamos en una situación excepcional donde depende la vida o la muerte de una persona. Ustedes en el Consejo de Ministros han visto de alguna manera, en algún momento, endurecer las penas? A ver, si se quieren cambiar las penas, esto es algo que tendría que ir a un cambio en el marco de la ley, ¿no?, del Código Penal. Pero yo realmente creo, además yo soy abogada, que con las penas que tenemos nosotros hoy día, podríamos usar las figuras que existen de agravantes, ¿no? Y entonces se podrían usar varias figuras que existen en el Código para tener las penas más altas que permite el Código Penal en nuestro país. Porque no es solamente el tema de el robo de la medicina, es la exposición de las personas a un riesgo de muerte. Es además usando una posición de privilegio, una posición de dominio como servidor público. Entonces hay una serie de agravantes que podrían hacer que una persona reciba las penas más altas para los delitos que existen, inclusive porque esto no se hace individualmente, se hace en conjunto. Normalmente no es una sola persona, sino en banda. Entonces yo sí creo que con las figuras que existen hoy día se podría sancionar con todo el rigor de la ley a las personas que están realizando este tipo de conductas.
Claro, y que además pueden terminar hasta la muerte de una persona. ¿Cuántas personas, cuántos policías han muerto? Y estamos viendo que las mascarillas, recientemente en una investigación de Carla Ramírez, una periodista del Comercio, decía que las mascarillas no servían para nada. Para nada. Entonces, ojalá, como usted bien dice, se utilice absolutamente todas las armas que tiene la ley y que no quede en letra muerta. Yo quería pasar al tema económico porque hoy día Ojo Público también ha publicado unas cifras que llaman la atención es por el plan Reactiva Perú. Dice que las medianas y pequeñas empresas alcanzaron el 51% de los préstamos y las pequeñas y microempresas, que son las que mueven en realidad todo este aparato económico del país, alcanzaron solamente el 11%. Los negocios apenas pidieron y alcanzaron 30.000. Dice, los negocios que apenas pidieron 30.000 soles para sobrevivir, apenas recibieron el 0,8% del fondo. Acá no hay un problema, no estamos dándole la mano a los que más necesitan, porque también pasó algo similar con la suspensión perfecta. Los grandotes fueron los que primeritos se acogieron y quedaron en el limbo que después las otras empresas que no tienen pues bufetes de abogados. ¿Qué pasa con Reactiva Perú? Nosotros sabemos, y usted también por supuesto, que la micro y la pequeña empresa es la que mueve el país. Sí, a ver, yo creo que efectivamente esta es otra muy buena pregunta. Miren, cuando se diseñan normas de este tipo, nosotros nos ponemos en varios supuestos, ¿no? Y con esos supuestos conversamos con los diferentes actores que existen en el mercado, que existen en la sociedad, y empezamos a hacer, en función de esos supuestos, algunos planteamientos, y por la urgencia se sale con el primer sondeo que se haya tenido. Lo que vemos normalmente es que siempre necesitamos hacer ajustes, y en el caso de Reactiva Perú no ha sido la excepción. Pero creo que hay dos temas que yo quisiera resaltar aquí que me parecen muy importantes de mis colegas ministras, tanto de la ministra de Economía como de la ministra de la Producción. Y son dos ministras que yo veo permanentemente con un sentido social muy grande y con una preocupación específicamente por la pequeña y mediana empresa. Y ahí parte de lo que se está haciendo ahora son ajustes a la norma original que salió. Se le han hecho varios ajustes justamente para permitir ir focalizando mejor, ir viendo a los grupos que de repente, por algún requisito que se ha puesto o el enfoque que se ha tenido, no se están beneficiando, no están pudiendo acceder al financiamiento. Y eso se va corrigiendo en el camino y se va perfeccionando. Hay, por otro lado, también, a veces, mucho temor de las empresas de realmente poderse endeudar y después poder pagar, ¿no? Pero todo el sistema que estamos tratando de diseñar está dado para que tengan la flexibilidad que les permita pasar esta etapa que sabemos que es tan difícil y ayudarlos a poder reactivarse. Esa es una de las razones por las cuales se ha hecho este plan de reactivación que contempla pequeños, medianos y grandes en diferentes etapas. Entonces van a virar un poco, van a afinar este tipo de estrategias para darle la mano. Todas las semanas estamos revisando y hay cosas que se han ido mejorando. Ya han habido en Reactiva Perú algunos cambios que nosotros creemos que son estas mejoras justamente para tratar de focalizar a esos pequeños que no están accediendo. De hecho, una de las cosas que esta semana se ha planteado con el decreto que se ha aprobado es que hay oficios de personas también individuales o de pequeñitas empresas de servicios, ¿no? De gasitería, de electricidad, que no estaban pudiendo operar, pero que son necesarios y que además encima, ahora que empieza el invierno, los necesitamos. O sea, nadie quiere tener una terma que se le ha malogrado y no la puede usar. O alguien que tiene agua que se le malogró la grifería y no la puede usar. O alguien que necesita que se le ponga el agua y justamente se estaba terminando la obra y no se pudo terminar. Entonces, son muchos los factores que se presentan y estamos tratando de tener un equilibrio, pero siempre
y eso es algo que quisiera resaltar, siempre tomando como primera prioridad la salud de las personas. Entonces, de acuerdo, todo lo que se abre tiene que tener algunos protocolos de seguridad. de Por acuerdo. eso es que en el caso de los restaurantes no se permite la atención al público, pero sí se permite el delivery, y en el caso de restaurantes en Lima, por ejemplo, que puedan recoger el pedido en su lugar, ¿no? Ajá. Yo acá tengo otro dato preocupante y lo que yo le quiero preguntar y llamar la atención con esta información es que si la implementación de lo que dice en el papel realmente está funcionando, o esta es la brecha terrible que siempre tenemos. Está en el papel pero no se implementa. Ya le estaba hablando de Reactiva Perú. Ahora también David Tuesta, ex ministro de Economía, dice que hay un análisis muy interesante de Luis Alberto Arias sobre el estímulo fiscal, es decir, este 12% del PBI que se iba a inyectar a nuestra economía para tratar pues de solucionar el tema de la pandemia en todo el ámbito, y se realzó pues todo lo que íbamos a invertir, 12% del PBI, pero en la práctica, según los datos del CIAF y el MEF, solamente se habría hecho efectivo del gasto público el 0,6%. Es decir, del 12% que se prometió, hasta el momento solamente se ha utilizado el 0,6% de ese dinero. A ver, mire, yo creo que aquí nuevamente la información debe ser una información que contemple un análisis integral de las cosas. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar hasta el 12% del PBI, pero eso no quiere decir que en los 60 y tantos días de pandemia se haya utilizado. O sea, hay muchas cosas que en este momento se están empezando a reactivar. Yo le puedo poner 3 ejemplos que creo que son relevantes, ¿no? Estamos coordinando con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales cuáles son las obras que pueden reactivar y que con protocolos de seguridad no necesariamente pondrían en riesgo a las personas. Y eso implica recursos para reactivar esas obras a nivel local y a nivel regional. En el sector privado, y eso va a ser, digamos, parte de este 12% del PBI, a nivel del sector privado, ¿sí? Hay inversiones también que el sector privado estaba preparado a hacer, pero que se han cortado los plazos, los trámites, justamente por el tema de la pandemia. Nosotros el día de hoy hemos tenido una reunión, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente y varios organismos adscritos. ¿Para qué? Para ver cómo vamos a trabajar juntos en equipo para permitir acelerar los procedimientos que tenemos paralizados del sector privado en cuanto a las certificaciones ambientales. Y ahí va a ir otro paquete de inversión que en este caso corresponde al sector privado. Y por el otro lado, viene todo lo que son estos programas que se están poniendo a disposición de la gente para la pequeña, la mediana y la gran empresa, para tratar de salvar los empleos, pero también tratar de hacer la reactivación económica. Entonces, las cifras que usted ha mencionado hace un rato, ¿no es cierto?, del porcentaje, eso también tiene que considerarse. Entonces, no es verdad que cuando nosotros hablamos del 12% del PBI, solamente estemos hablando de lo que corresponde a la cifra del CIAP, porque eso es solamente el componente del gasto público, o sea, de la inversión del Estado directamente. Pero todos estos programas, inclusive los bonos que estamos dando, o sea, ningún país de toda la región ha puesto la cantidad de recursos para los temas sociales, para los bonos que estamos dando nosotros. Y eso también hay que considerarlo. ¿Por qué la gente no lo siente? ¿Por qué la gente no lo siente? Ya está sintiendo una recesión en su bolsillo, ya hay despidos, ya hay gente que se ha quedado sin nada, hay gente que no puede salir y quiere salir porque ya no tiene que comer. ¿Qué es lo que falta para que las personas de a pie lo sientan? A ver,
Yo creo que aquí hay que ser conscientes que sí, hay un impacto y no lo podemos negar. Y de hecho el impacto es fuertísimo y nos está golpeando a todos en el país. O sea, no hay nadie, por favor, que vaya a ganar con una situación de este tipo. Esta pandemia está golpeando a todos los niveles, a todos los tipos de empresas, grandes, medianas, chicas. Si estás en la zona rural, en la zona de las ciudades, a todo el mundo. Las personas que están pudiendo acceder a los bonos más rápidamente están encontrando un paliativo a la situación. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que ese paliativo probablemente va a servirles para comer, pero muchas de ellas han perdido su trabajo. Y entonces lo que tenemos que hacer no es solamente darles los recursos para que puedan comer, sino también ayudar a que se regenere la economía para poder permitir que puedan recuperar un trabajo lo más pronto posible. Entonces, tenemos que ser conscientes que esta crisis le ha golpeado al país fuertemente. O sea, no podemos negar que hay gente hoy día que efectivamente no tiene empleo y va a haber más gente que lo siga perdiendo. Pero por otro lado, estamos tratando de generar condiciones para que se vaya recuperando una gran cantidad de empleo, pero sobre todo en los sectores que no presentan riesgos. Ministra. Hay otros sectores que de todas maneras se van a golpear y durante muchos meses van a sufrir la falta de posibilidades de aperturar sus negocios. Por ejemplo, el turismo extranjero. Ese turismo no va a venir en el corto plazo. Entonces, muchos guías de turismo, muchas empresas hoteleras, muchos operadores, ¿se van a quedar sin empleo? Sí, eso es correcto. Pero hay que ver cómo podemos reconvertir algunas actividades y paliar la situación mientras se recupera ese sector. Ministra, pero también lo que no podemos taparnos los ojos es que ha habido muchas personas que han tenido demasiada dificultad para acceder a los bonos y a las canastas y ahora a nosotros nos llaman constantemente por nuestras líneas telefónicas y también por redes, van nuestros reporteros y no les ha llegado nada. Es decir, después de 70 días no han obtenido nada. Esto no es peligrosísimo. Nosotros ya estamos viendo lo que ha venido o lo que viene pasando en Chile. La gente ya se harta y protesta. Tenemos huecos ahí que tenemos que tapar, solucionar las estrategias para que no termine en una convulsión social. A ver, completamente de acuerdo con usted y estamos cada día, yo soy testigo del esfuerzo que hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar de acelerar este proceso, de ver qué otras opciones existen. Inclusive para las comunidades nativas que están tan alejadas en nuestro país, se manda el pago a veces a través de empresas que llevan dinero, porque el lugar donde está una comunidad es muy alejado, ni siquiera tienen acceso a un banco. Entonces hay un montón de esfuerzo que se hace. Pero yo sí creo que necesitamos también resaltar lo que sí se ha hecho. Hay mucho por corregir, yo no estoy diciendo que no, pero miren, la meta es llegar a 6.800.000 hogares. Con el primer bono se tenía más o menos 3,5 millones. Con el segundo bono, el bono independiente, 700.000 más, ¿no? Luego 1 millón con el bono rural. Y la diferencia es lo que hemos llamado el bono universal. En conjunto, los 6.800.000 hogares requieren cobrar su bono. Claro, pero el sentido de la oportunidad también, ¿no? A este bono universal ha sido complicado. Pero ¿cuánto hemos avanzado ya de esos 6.800.000? ¿No es cierto? Estamos bordeando, según entiendo yo, casi 5 millones, más de 5 millones. Entonces, imagínense lo que ha significado para toda la gente que se ha beneficiado contar con esta ayuda. Pero hay 1 millón y tanto de peruanos que están necesitados. Todavía nos falta ese millón de peruanos. Entonces, ahí es donde estamos tratando de llegar. Son los que están en los lugares más alejados o los que no estaban en el padrón general de hogares. Los que en muchos casos, justamente debido a la informalidad que tiene nuestro país, eran casi los invisibles.
Y son fallas del sistema que tenemos que corregir. Entonces, fíjense, hoy día estamos corrigiendo a la par, ¿no? El sistema de inclusión financiera, el sistema de informalidad, el sistema de los programas sociales, el sistema de identificar a los hogares, todas las cifras de las personas que tendrían que estar identificadas en estos padrón general de hogares que no estaba actualizado, todo eso a la vez, además de pagar el bono. Entonces, no es un reto sencillo, pero lo enfrentamos. Y creemos que el camino correcto es también empezar, por ejemplo, a permitir habilitar otros mecanismos como los comedores populares, que también se han empezado a habilitar junto con los alcaldes. O sea, todo el tema de las canastas, ¿no?, tuvo como objetivo también ayudar a que esas familias que podían estar en la situación más vulnerable y que de repente todavía no habían cobrado el bono, puedan recibir una ayuda a través de sus municipios, que son los que están más cerca, la autoridad más cercana de la gente. Entonces, son varios los mecanismos que estamos tratando de implementar. Ministra, el tema de la educación, nosotros hemos tratado hace solamente un entrevistado antes de usted, fue el congresista Simeón. Él nos había hecho llegar un video donde lamentablemente se veía a niños de Apurímac que tenían que caminar a cuesta arriba para buscar señal de radio, porque no tenían cómo estudiar, no tienen un celular, las laptops, según el secretario general del SUTEP, ni siquiera se ha conformado el comité para la compra de las laptops. Esto sí es una necesidad de urgencia, ¿no? Entonces, le comento un poco el video porque era dramático ver, y los padres lo narraban, quechohablantes, que iban subiendo con su radio buscando señal para escuchar el Aprendo en Casa. Y el congresista nos decía algo, que lamentablemente las radios pequeñas, comunitarias del interior del país, de donde están los peruanos invisibles de los que usted habla, que han estado invisibles durante décadas, esas radios han quebrado por la pandemia. Entonces no han recibido ningún subsidio, nada de parte del MTC para seguir al menos en pie para darle a estos niños el Aprendo en Casa. Ese es un problema bastante complejo, y además el tema de que no está ni siquiera la comisión para comprar las computadoras. ¿Cuánto se va a tener que esperar? A ver, nuevamente, esta pandemia no solamente ha desnudado los problemas de inclusión financiera o los problemas de información o de informalidad, sino también los problemas de conectividad que tiene nuestro país, los problemas que tiene el sistema de salud y el sistema de educación. Y hoy día estamos haciendo un esfuerzo enorme. Nuevamente, no solo el gobierno, los padres de familia, los propios alumnos, las autoridades locales, estamos haciendo el esfuerzo por tratar de que la educación pegue un salto cualitativo que no ha pegado en los últimos 10 o 20 años. Porque claramente nosotros tuvimos que decidir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos permitiendo que los niños y las niñas no puedan recibir ninguna clase hasta que termine todo el proceso de la pandemia? ¿O buscamos una alternativa? Cuando planteamos el tema de la escuela de manera virtual, de manera que la gente pudiera recibirla por radio, por teléfono, por televisión, se nos acusó de que cómo era posible que pudiéramos hacer eso, ¿no? Pero lo cierto es que lo hemos hecho, porque si bien el 100% de los niños y niñas no tienen necesariamente las mejores condiciones para lograr recibir la educación, sí hay un gran porcentaje de niños y niñas que lo están haciendo hoy día. Y sobre aquellos que no pueden hacerlo, tenemos que ir focalizando la ayuda, tenemos que ir mejorando, como en estos casos de Apurímac. Congresista. Estoy segura que no solamente en Apurímac, sino también en la Amazonía de nuestro país. Ministra, necesitamos otra vez entender que estamos tratando de resolver varios problemas a la vez. Y yo le doy la razón en una cosa que usted ha mencionado y que me parece muy importante. Hoy día, más que nunca, nuestro sentido de urgencia se tiene que incrementar. Y en eso sí, tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos.
Ministra, estoy volando en tiempo, pero yo quiero una respuesta chiquitita, porque mientras que hablábamos me llegan por las redes sociales un tríptico que dice: desacato masivo, el hambre es más peligroso que el virus, este lunes la inmensa mayoría de peruanos saldrán a trabajar, justo lo que yo le estaba diciendo de la convulsión en Chile. Se están haciendo seguimientos de inteligencia para detectar, porque esto se detecta con inteligencia, para detectar si hay ciertos movimientos que de repente quieren romper el orden en nuestro país y empezar protestas masivas, o todavía eso no se tiene mapeado. A ver, la inteligencia en el país sigue operando, o sea, eso es parte de lo que tiene que hacerse siempre, ¿no? Pero yo lo que quisiera es, aprovechando la información que usted comenta, este no es el momento para llamar al caos, porque lo que está detrás de eso es el riesgo de vidas humanas. Este es el momento para ser más solidarios, más disciplinados y más ordenados que nunca, para poder realmente entender que estamos enfrentando una pandemia, que estamos enfrentando un enemigo común que afecta la vida de las personas. Si alguien quiere hacer una movilización, que la haga para ver cómo ayudamos en ser solidarios con respecto a los que no tienen, pero no para generar el caos, porque eso lo único que va a hacer es contagiar a más personas y generar un riesgo mayor. De acuerdo, el que ministra. se moviliza pensando que va a resolver su problema de hambre puede terminar contagiado y en un hospital. Empeorarlo. O ellos o sus familias, empeorando aún más la situación.